Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy feliz yo de estar hoy aquí otra vez con esta oportunidad de venir a compartirles la palabra del Señor. Y bueno, el mensaje del cual vamos a estar hablando hoy es el que está en Juan 6, 25 al 59. Todas las citas que voy a usar van a estar ahí, pero por si lo quieren buscar, también vamos a estar usando esos versículos. Y el tema del que les voy a estar hablando hoy es Jesús, el pan de vida, que así se llama este pasaje que vamos a estar estudiando. Cuando empecé a estudiarlo y empecé a buscar información acerca de este tema, pues yo creo que uno siempre dice, uno escucha muchas veces que de verdad Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Uno lo escucha en las personas y la gente se refiere a él de esa manera. Y una de las personas a las que estaba viendo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado una prédica de él, se llama Charles Stanley. Él decía que muchas veces uno escucha cómo se nombra a Dios y a Cristo, pero que en nuestro diario vivir no pensamos mucho quién es Él. O sea, que uno dice, sí, yo sé que Dios Padre, Jesucristo Hijo y está el Espíritu Santo, les agradecemos y todo, pero cómo nos lo enseñan constantemente en la palabra, que no solamente es lo que uno piensa todos los días. Y es cierto, a lo largo de la palabra de Dios se nos habla de Él de múltiples formas, ¿verdad? Aquí solo les voy a mencionar unas poquitas. Una, por ejemplo, es el Señor de señores, ¿verdad? Que uno sabe que Él está por encima de todos los demás nombres, ¿verdad? Que es nombre sobre todo nombre también. Que Él es el buen pastor, que esa es una que a todo el mundo le gusta mucho, ¿verdad? Porque es muy lindo, que es el que lleva a las ovejas al redil. Que no se nos olvide que también el que le quiebra la patita a la que se pierde para que se devuelva, ¿verdad? Pero también, bueno, como me tocó hablar la vez pasada, Él es la vid verdadera. Es el príncipe de paz, que también es una definición muy linda, ¿verdad? Especialmente cuando uno está pasando por momentos difíciles. Pero en esta particular, Juan se refiere a Él y el título de esto es el pan de vida. Y yo me puse a pensar, bueno, qué lindo, ¿verdad? Porque si hay algo que uno puede ver a lo largo de la historia del mundo y de la humanidad, es que Él siempre se refiere al pan como el alimento del ser humano. Hoy en día tenemos un montón de tipos de alimentos, pero el pan a lo largo de la historia, ¿verdad? Uno sabía que tal vez unos por allá comían más en el Medio Oriente pampita y así, ¿verdad? Pero siempre usted sabe que el pan es algo que ha dado como sustento al ser humano, ¿verdad? Y cuando la gente dice, no, solamente teníamos pan y aceite, dicen, ¿verdad? O pan y agua, pero el pan siempre es algo como que ha venido a nutrir al ser humano, ¿verdad? Y a darle como el alimento que se necesita. Y algo que es importante para mí cuando yo estaba pensando en este tema es que para mí no es ninguna casualidad que Juan y que se hable de él de esta manera, porque el pan no es exclusivo de una región o de un solo pueblo. Está en todos los lugares del mundo. Y yo creo que eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer, a que fuera el alimento perfecto para todas las personas que estamos en el mundo, ¿verdad? Ya no era solamente para ese pueblo escogido, sino para todos, ¿verdad? Y que pudiéramos ser el alimento, o para que Él pudiera ser nuestro alimento. Asimismo, a lo largo de mi vida, ¿verdad? Yo he estado, bueno, no de mi vida, de mi adultez, una parte importante de mi trabajo requiere trabajar con muchas personas en nutrición y porque la gente come o hace ciertas cosas que impactan su salud. Y usualmente me toca dar una charla de cómo lo que nosotros comemos impacta no solo cómo nos vemos, ¿verdad? O cuánto pesamos, que es lo que normalmente la gente piensa, ¿verdad? Que si como esto me voy a engordar, ¿verdad? O que así. Pero sino más bien realmente cómo la calidad de la comida que nosotros ponemos en nuestro cuerpo impacta cómo nos sentimos, inclusive cómo pensamos y hasta cómo reaccionamos. Porque está comprobado, y bueno, creo que sí, probablemente acá todos lo sepan, que entre uno mejor coma, las hormonas están más reguladas, el cuerpo funciona mejor y hay un buen balance en el cuerpo, ¿verdad? Y eso me hizo pensar en lo que es la definición de la nutrición, ¿verdad? Y les voy a contar, en esta charla siempre yo hago esa pregunta, ¿verdad? Yo le pregunto a la gente, ¿y ustedes qué entienden por nutrición? Y en esta última que vine, que no es casualidad porque Dios hace todo perfecto, una mamá que siempre son solo adultos, tuvo que llevar a la chiquita. Y entonces están todos, ¿verdad? Y varias gente que se atrevió a levantar la mano. Entonces una muchacha decía, la nutrición es dieta. La otra decía, la nutrición es donde vamos para ponernos fit. La nutricionista, ¿verdad? Entonces todo el mundo hablaba mucho de eso. Y la chiquita levantó la mano.
Y la chiquita, entonces yo le pregunté, mi amor, ¿y vos qué pensás que es? Y la chiquita dice, es el alimento que nos permite estar sanos, dijo la chiquita, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, de todas, esa es la más cercana y la más acertada, porque la nutrición lo que significa es que lo que nosotros comemos restaura el desgaste que nosotros tenemos en las células y nos permite tener energía. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo dije, precisamente eso es Dios. Dios es el que, siendo el alimento, nos puede restaurar todos los días de lo que a uno le pase. La cosa es con qué nos estamos nosotros alimentando cada día, ¿verdad? Porque Él es el alimento perfecto y la comunión que nosotros tengamos con Él es exactamente lo que va a poder definir todo lo demás. No solamente cómo nos sintamos, sino también el impacto que nosotros como hijos de Dios podemos tener en nosotros, en nuestras familias, en la comunidad y en todo lo demás. Para hacérselo más sencillo y tocando este tema, ¿verdad? O no sencillo, sino que para mí tal vez fue sencillo montarlo así, a mí me hizo pensar precisamente en eso, ¿verdad? En cómo hoy en día uno piensa en la nutrición como algo, ¿verdad? Y los planes nutricionales. Y aunque no hayamos ido al nutricionista mucho tiempo, yo creo que todos tenemos o entendemos más o menos en qué se tratan, ¿verdad? Pero yo pensaba, sí, cuando uno dice, y ahorita que estamos a final de año, todo el mundo a principio de enero, ¿verdad? Todo el mundo dice, voy a ir al nutricionista y me voy a poner las pilas y este va a ser el año diferente, voy a hacer todo bien, ¿verdad? Y entonces uno empieza a buscar cuál es la mejor, dependiendo de la meta que uno tenga, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, si uno ya toma la decisión de que va a ir y que va a tomar un plan, es porque usted de verdad tomó la decisión de recibir lo que le van a decir ahí, de creer que eso va a funcionar, para que en algún momento usted realmente ame tanto lo que usted está haciendo que se vuelva parte de su vida. Y eso es exactamente lo que debería de ser la palabra de Dios y el pan de Dios para nosotros todos los días. Nosotros deberíamos todos los días tomar la decisión de recibirlo, de creer que esto es lo que realmente nos da el alimento, para que nosotros todos los días con todo nuestro corazón genuinamente podamos amar al Señor. Y esto me llama mucho la atención porque cuando yo empecé a leer esto, algo que es importante es que antitos de este pasaje fue cuando el Señor hizo el milagro y alimentó los 5,000, ¿verdad? Y lo primero que el Señor les habla es lo siguiente, que está en Juan 6, 25 al 26. Y dice, y hallándoles al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿verdad? Y yo dije, ¿verdad? Ellos llegaron todos lindos, ¿verdad? Preguntarle, ¿cuándo fue que llegaste, Señor? Y de una vez, Jesucristo les dice, ustedes vienen a buscarme porque comieron y se llenaron, no porque vieron las señales, ¿verdad? Y yo, wow, ¿verdad? Yo pensé que tal vez se lo hubiera dicho, oye, llegué anoche, ¿verdad? Que dicha que nos topamos, pero no, él de una vez les dice, ustedes vinieron porque comieron y se llenaron, no porque pusieron atención a las señales, ¿verdad? De una sola vez. Y ustedes se van a dar cuenta, ahora más adelante se los voy a mencionar, pero en este pasaje en particular él es súper claro a lo largo de todo lo que va diciendo. Y yo dije, bueno, la verdad es que yo pensé, qué curioso que Jesús les hubiera hablado así, pero no es eso lo que también uno hace a veces, ¿verdad? Me puse a pensar si uno está realmente en Cristo todos los días por lo que uno cree en Él o si está esperando porque en algún momento uno vio que Dios hizo algo en la vida de alguien o porque en algún momento nosotros dijimos, alguien nos habló, el Señor nos habló por medio de alguien y nos dio una promesa y estamos aquí solo a la espera de eso. O es que hemos leído la palabra de Dios y por supuesto que está bien esperar la bendición del Señor, pero realmente estamos aquí solamente por lo que hemos visto en otros, por lo que estamos esperando o realmente porque sentimos que sin Él nada somos, ¿verdad? Porque me pareció muy curioso que después de tremendo milagro, ¿verdad? Por supuesto uno decía, tal vez Él entendería que ellos tal vez estaban muy impresionados, pero no, Él de una vez les dice, ustedes están aquí porque se comieron y se llenaron, no porque vieron las señales, ¿verdad? Y esto, pues, esto es igual que con la dieta, ¿verdad? Porque a veces uno dice, en este mismo grupo, la gente siempre dice que es que quiere ponerse a dieta para estar flaco, para estar más fit. Mucha gente dice, ay, porque tengo que ir a la playa. Pero pocas veces la gente realmente dice que es porque quiere que sea algo de largo plazo para estar usted sano, para que la salud sea, hasta que el Dios nos llame,
La gente piensa que es porque viene el verano, no porque el día de mañana me puedo ahorrar un montón de otras cosas, ¿verdad? Y el Señor de una vez, a la primera, de una vez así se los plantea, ¿verdad? Y esto es lo que les decía. Ustedes van a ver, y de verdad me impacta cuán claro y directo habla Él en esto. Y no es que en el resto de los pasajes Él no lo haga, pero lo que digo es que yo realmente siento que el mensaje que está aquí, el Señor quiere que nos quede muy, muy claro a todos lo que Él nos está tratando de compartir. Porque vean lo que dice en el siguiente, en Juan 6, 27 al 30. Tati, no sé, ¿hay micrófono o no? ¿Sí? Tati, no sé si lo lees, vos lees bien ahí. ¿Al 30 o al 29? Perdón, sí, al 29. Okay. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, muchas gracias. Bueno, vean que claro, o sea, él aquí lo que les está diciendo es, trabajen no por las cosas que perecen, sino por la vida eterna. ¿Verdad? Y usted dice, sí, yo tengo que trabajar en las obras del Señor, que es lo de la vida eterna, ¿verdad? Y dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer para poder hacer esto? Y Él les dice, que esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Es así. O sea, lo que nos está diciendo es, crean en mí, crean en Cristo. Eso es todo. O sea, no lo está ordenando de ninguna manera. Lo está diciendo claro y fuerte. Y yo decía, sí, claro. Si a uno le dicen que crea y que ese es el camino para la salvación, pues por supuesto que no debería ser tan complicado creer, ¿verdad? Dice uno, si Él lo está poniendo así, ¿por qué no creerlo? Pero vean lo que dice después del 30 al 33. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y entonces vean qué curioso, Él les dice de una vez, lo que tienen que hacer es creer en mí, y ellos lo primero que le dicen es, pero ¿cuál señal va a hacer usted para que nosotros le creamos? Y uno dice, ay, qué terrible aquellos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, yo pienso, bueno, tenían a Cristo enfrente, yo jamás haría algo así, ¿verdad? O sea, usted dice, ¿cómo yo lo voy a decir? ¿Y usted qué va a hacer? Más después, y me recordó mucho a la prédica que dio Pablo hace unas semanas, que verdad, que él decía, pucha, lo vieron hacer todos los milagros, lo vieron hacer todas las cosas y aún así tenían la duda y aún así dudaban, ¿verdad? Y no fue que hace 2 años lo habían visto, o sea, hacía nada, lo habían visto hacer el milagro de los 5,000 y aún así ellos le preguntaron. Entonces uno dice, yo jamás, si yo tengo a Cristo enfrente, ¿cómo le voy a decir? Pero exactamente no es eso lo que uno hace cada vez que uno duda o teme o se desalienta o incluso porque está desalentado y aburrido, tropieza, ¿verdad? Que Dios es todo amor y siempre nos perdona, si nos arrepentimos, por supuesto, pero uno hace esto y esto me hacía pensar, de nuevo, en esta misma charla que yo doy, que la gente me dice, vea, Daniela, es que yo trato, vea, yo me pongo las pilas, yo hago el desayuno, me tomo el batido a la media mitad, pero cuando son las 4 de la tarde, mi compañera siempre me dice, vamos a tomarnos un café y nos comemos uno de estos triangulitos, o vamos y nos comemos tal cosa, ¿verdad? Y es que esto ha sido, dice, yo llevo 5 años de trabajar ahí, es una tradición, ¿verdad? Y ella me dice, yo no puedo, vea, yo le juro que yo llevo las almendras, me dicen, pero de ahí, yo saco las almendras y ellos sacan una y yo ahora trato de no comerme 3, pero me como uno, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta que tal vez en uno hay algo que es sencillo que uno tropiece, que es sencillo que uno le pida a Dios que le muestre, ¿verdad? Que uno dice, es más, y yo en esto yo lo tengo que confesar, es tanto así que a veces uno ora para que el Señor acelere los tiempos. Uno bien sabe que Él nunca llega tarde, como dijo un día la pastora, Él tampoco a veces nunca se adelanta, pero uno igual, y yo lo hago, es más,
debo decirlo, esta semana yo lo hice y yo sé que Dios tiene misericordia de uno y si a Él le place, Él le ayuda porque Él es dueño de todas las cosas. Pero uno incluso hace eso como hijo de Dios. Creyendo y confiando en Él, uno igual dice, tal vez si se apurara sería mejor, ¿verdad? Y entonces esto nos pasa a todos, ¿verdad? Y uno dice, di, estos que bárbaros, ¿verdad? Le preguntaron de frente que cuál señal iba a hacer, yo no haría eso. Pero de ahí, si estamos dudando todo el tiempo, si cuando nos desalentamos ponemos los ojos en otro lado, o nos aburrimos y decimos que qué pereza, que ya hoy no quiero orar, que no quiero hacer esto, ¿verdad? De repente tal vez estamos haciendo como parecido, porque como también siempre nos habla el pastor, es muy fácil cuando las cosas están todas muy bonitas, ¿verdad? Y entonces uno dice, qué lindo que es Dios. Y eso es muy maravilloso porque también uno puede dar testimonio en todas las cosas del amor de Dios, porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad? No es que Dios siempre es un Dios de prueba y de terribilidad. Pero cuando las cosas no salen necesariamente como uno quiere, más allá de lo que uno haga o deje de hacer, tomando en cuenta que estamos hablando del pan de vida, es importante que nosotros preguntemos quién nos alimenta entonces, o de qué nos estamos alimentando. Porque si Él es el perfecto alimento, si Él es el único que sacia nuestra sed, si nosotros de lo que deberíamos de tener es hambre y sed de Cristo todos los días, ¿quién nos alimenta cuando estamos pasando por algo que no es tan grato, verdad? Porque uno dice, di no, por supuesto, yo lo presento a Dios, pero a veces igual, ¿verdad? ¿Será que es el trabajo? ¿Será que es el dinero? Y también una muy importante es, ¿será que soy yo mismo? ¿Verdad? A veces uno dice, bueno, es que sí, yo buenísimo porque fui a esta reunión y me fue súper bien y yo hice este socio o hice esta otra cosa o yo como hablé tan bien fue por esto que me llamaron. Pero realmente tenemos que entender que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios le place y nos acompaña, ¿verdad? Entonces también es importante reconocer que Él es ese alimento para nosotros y que nosotros debemos de preguntarnos todos los días quién creemos que nos está dando el alimento y qué estamos comiendo todos los días nosotros, ¿verdad? Porque así como, digamos, que yo creo que esto es importante porque a veces yo lo veo, uno ora por las cosas, ¿verdad? Y porque uno ora por los demás, uno ora en el servicio, ¿verdad? Uno ora por uno mismo también, por la familia y demás. Pero también me hacía pensar en los planes, ¿verdad? Que a uno lo ponen, ¿verdad? En esos librillos a apuntar cuántos carbohidratos se come al día, cuántas grasas tiene usted al día, ¿verdad? Todas las cosas. Y entonces usted empieza, ¿verdad? Y usted dice, ay, Dios mío, me comí todas las grasas en el desayuno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? O la gente dice, hoy no como nada, me como tal cosa, ¿verdad? Y la gente lo apunta con una, ¿verdad? Porque están esperando un resultado de lo que están haciendo. Pero nosotros estamos haciendo eso preguntándonos también a dónde está nuestra fe. Ante toda circunstancia de nuestra vida, ¿en quién tengo fe? ¿En quién estoy confiando? ¿Y quién me está alimentando? Tal vez si lo hiciéramos con la misma cabalidad y lo hiciéramos con el mismo interés, se nos harían también las cosas más fáciles y aunque la circunstancia fuera terriblemente dura, podríamos tener el gozo y la paz de Cristo, que dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? En Juan 6, 35 al 36 dice lo siguiente. A ver, Valen, no sé si lo puedes leer. ¿Lo puedes leer? Ahí ves bien. Ajá. Ya tanto. Okay. ¿De dónde? Ese, completo. Okay. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vean qué impresionante. Y por eso les decía qué claro es Él en este pasaje. O sea, yo de verdad, yo lo leía, yo decía, me está diciendo mucho esto, que Él es el pan de vida. Y uno dice, de nuevo, ¿verdad? Usted piensa, si a usted le dicen hoy, nunca más en su vida usted va a tener hambre, nunca más en su vida usted va a tener sed. Uno diría, estoy sobrado, ¿verdad? No me hace falta nada. Pero inmediatamente después Él le dice, mas os he dicho, y aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ven qué impresionante. Y que nos quede claro una cosa, aquí también le estaba hablando a sus discípulos que habían estado con Él, que lo habían visto, que lo habían reconocido.
¿verdad? Y de verdad, o sea, uno dice, por eso yo les decía al principio, es muy importante recibir la palabra, muy importante creer en ella para poder amar a Dios. Lo que pasa es que a veces la parte de recibirla, uno dice, es muy lindo, escuché una prédica lindísima, o bueno, fui a la iglesia y la alabanza estuvo preciosa, esa parte es muy linda, ¿verdad? Y amar a Dios, uno dice, sí, yo lo amo con todo mi corazón, Él ha sido demasiado bueno y yo lo he visto en los demás. Pero creer todos los días, en todo tiempo, en cada momento, a veces esa es la parte donde se nos pone un poco más complicada. El problema de esto es que la palabra de Dios dice una cosa que es muy importante, que la dice en Hebreos 11:6, que es una de las citas bíblicas más, bueno, creo yo, más famosas, ¿verdad? O que uno bien conoce, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Y es eso, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí es tan importante que nosotros no solo recibamos y no solo digamos que le amamos, sino que en todo tiempo creamos en Él y tengamos fe de que independientemente de lo que esté pasando, bueno o malo, porque también a veces cuando uno está muy contento y muy feliz por todo, a veces también se le olvida doblar rodillas, ¿verdad? Y a veces porque ya, ¿verdad? Toda la cosa uno la ve muy linda, ¿verdad? No, es que en todo momento, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es más importante que agradar a Dios? Si a eso, bueno, fuimos llamados a muchas cosas, pero para mí sería, o sea, es un privilegio poder pensar que en base a nuestra fe y en lo que nosotros creamos en Él, Él se agrada de nosotros y que Él es el galardón, ¿verdad? ¿Y por qué también es tan importante? Porque el problema es que nuestra fe decae, ¿verdad? Y por eso es fácil que uno se tropiece o que dude o que tema. Y el problema de cuando nuestra fe decae es que se vuelve una herramienta muy, muy poderosa para el enemigo. Porque siempre, yo nunca olvido una vez que yo estaba pasando por una situación muy complicada y entonces yo llamé a Raquel y estuvimos hablando, ella estuvo orando por mí y ella me decía, Dani, Dios conoce el corazón que usted tiene, pero hay que tener cuidado porque el enemigo también lo conoce. ¿Verdad? Ese es el trabajo de Satanás. También saber dónde está nuestro talón de Aquiles, dónde está nuestra habilidad, dónde está nuestro temor. Y él busca que en el momento donde nuestra fe decae, aprovecharse de eso. Y yo decía, bueno, sí, dudar, temer, pues son cosas que a nadie le gustan y que son, usualmente uno las puede identificar como que no provienen de Dios. Pero una de las cosas que a mí más me hacía pensar es que Satanás lo que quiere es que cuando uno tiene hambre, y esa hambre que tiene que ser llenada solamente por el pan de vida, que es Jesucristo, es que uno se llene de otras cosas. Y muchas veces se las pinta como bonitas, no como amenazantes, ¿verdad? Él lo que quiere es que nosotros saciemos con el mundo lo que solamente Dios puede saciar. Y ese es un problema muy grande, porque de repente uno se puede confundir en el proceso y hasta puede pensar que uno se está alimentando de cosas que se ven muy lindas, pero que no necesariamente es lo que Dios nos ha mandado. Y esto es igual, ¿verdad? Que me da mucha risa cuando hablo con esta gente en el grupo, que ellos me dicen, no, Daniela, lo mejor es el día libre, ¿verdad? Entonces, de verdad, unos dicen, yo lo que hago es que yo voy a McDonald's, otros dicen que comen pizza, otros dicen, ¿verdad? Y en Cristo no puede haber un día libre. En el día libre nosotros de verdad podemos tropezar, ¿verdad? Y esto es exactamente igual, porque digamos, uno va a un food court, piensen en esto, usted va a un food court en un mall y el 90% de las cosas son comida rápida, ¿verdad? La que a usted específicamente le dijeron, si se la come, el plan no funciona, ¿verdad? Pero alguien le dice, ay, pero compartamos unas papitas, ¿verdad? O compartamos un pastelito de manzana, ¿verdad? Y uno dice, por medio no pasa nada, ¿verdad? Y así es muy sencillo, porque se pintan de cosas que no nos van a hacer mucho daño, pero rapidito, de verdad que el alimento ya no es el alimento que estábamos teniendo. Habíamos tenido un súper buen desayuno, pero nos fuimos a lo que fuera, al cine, y ya, ¿verdad? La cosa ya no está igual. Y esto mismo es lo que quiere Satanás que nos pase a nosotros. Que nosotros llenemos el hambre que debería de ser saciada y la sed que debería de ser saciada por Cristo con cosas del mundo.
Y Él no va a ser necesariamente, como una vez que escuché un estudio de Biblia que decía, Satanás no se va a levantar un día y le va a arrancar a usted un brazo porque usted piensa que es terrible. Le va a poner un montón de cosas que aparentan que sean bonitas, que no están haciendo daño, para que uno se confunda, porque Él es demasiado bueno en la mentira y en el engaño. Y de repente nos puede pasar una papa frita por el pan de vida. Y si uno no está chequeando como apuntadas en el librito del conteo, si usted no está haciendo lo mismo con su fe, es fácil que usted se confunda, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que también nunca se nos olvide lo que dice en esta cita, que Él es el galardón, porque de verdad que es el galardón para aquellos que le amamos y que tenemos fe, y ese es el regalo más grande que uno como hijo de Dios puede tener, ¿verdad? Que es Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Porque en Juan 39 al 40 dice lo siguiente, 38 al 40, perdón. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y cuando leí esto yo decía, se parece mucho a lo que vengo leyendo. Si ustedes se dan cuenta, parece hasta el momento, nos han repetido varias veces como las mismas palabras y lo mismo. Pero vea qué importante lo que dice, esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. A Cristo le dieron esa responsabilidad, que no perdiera a ninguno de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser resucitados en el día postrero. Y por eso, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y que al día de hoy, todos, porque somos humanos, muchas veces le fallamos, Él igual vino a dar su vida por nosotros y a cumplir una responsabilidad, porque uno sabe, ¿verdad? Que uno dice, bueno, a mí me conmueve demasiado cuando dicen que, de verdad, que envió a su hijo unigénito a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y el amor de un papá que haga eso, yo no soy mamá, pero yo no me puedo imaginar lo que es eso. Pero Él no solamente lo envió, sino que le dijo, tenés esta responsabilidad, que es guardarlos, y es que no se te pierda ninguno. Y vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y es por esto que es tan importante, de nuevo les digo, que nosotros entendamos que Él es el único alimento que nosotros debemos de tener, que Él sea lo único que alimente, que ante cualquier vacío, ante cualquier temor, ante cualquier duda, ante cualquier bendición y cualquier alegría, nosotros entendamos que debe de provenir de Cristo, de lo que Él nos ha hablado, de lo que Él nos ha dado y de lo que Él nos ha enseñado, que no provenga de nada más. Porque no es mentira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es el alimento. Y lo que dice en Juan 14:6, que también es famosísima, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar al Padre. Pero no, el único camino que tenemos para llegar es alimentándonos de Cristo. No hay otra forma de que nosotros podamos hacer eso. No podemos ni volvernos al revés, ni adorar cosas que no son, ni nada. O sea, el único camino, dice la palabra de Dios, para llegar al Padre, que es la meta de nosotros, los hijos de Dios, es creyendo en Jesucristo. Vean lo claro que está haciendo Él, ¿verdad? Y es algo que uno a veces, de verdad, tal vez en su diario vivir no necesariamente está pensando. Y es por eso que es tan importante que nosotros lo entendamos, porque vean lo que dice después. En Juan 6:41 al 50 dice, este es larguillo, dice, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitara en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No porque alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Y entonces uno dice, bueno, sí, está bien. Ellos, ahí lo primero que dicen es que ellos estaban murmurando. Y uno dice, bueno, sí, es que los judíos en ese momento tenían la ley mosaica, tenían una religión muy arraigada, ¿verdad? Incluso, como nos hablaba Pablo en la prédica de él también, al mismo José y María, probablemente se les olvidaba en algún momento cuando lo veían, ¿verdad? No era como decía Pablo, no era que lo ponían en la tina y flotaba desde que estaba bebé para que no se los olvidara. O sea, de verdad que hay cosas y que uno puede decir, bueno, tal vez ellos sí, pero qué terrible, igual estaban murmurando y de una vez Jesucristo les dice, no murmuren, ¿verdad? De una vez le dice, no murmuren, ¿verdad? Y que nadie va a ser salvo si no es por él. Pero también es importante, no digo que nosotros lo estemos haciendo, pero sí es importante que nosotros pongamos atención a esto, porque muchas veces el mundo ofrece esas cosas, las ofrece también de maneras sutiles, ¿verdad? Ofrece ideologías, ¿verdad? Particulares, prácticas de meditaciones, de cosas que no necesariamente van de la mano del Señor, ¿verdad? Y que a uno todos le dicen ahora, no, porque todo es lindísimo y nosotros aquí amamos a todos, ¿verdad? Y no importa lo que usted crea, esto es por la unión y todo suena lindísimo, ¿verdad? Y a uno le dicen, no, si nosotros aquí tenemos unos que son cristianos y otros que son de aquí y otros que son de allá, vos ni te preocupes, ¿verdad? Y muchas veces es eso, o sea, que hay cosas que también en el mundo se nos presentan que nos pueden hacer murmurar, inclusive dudar, porque uno ve cosas después que uno dice, ay, sí, aquí todos están lindos, ¿verdad? Todos se llevan divino, ¿verdad? Y lo pueden hacer a uno apartarse de lo que realmente Dios nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, es por esto que es tan importante que nosotros permanezcamos en el Señor. No podemos olvidar una cosa, y esto también lo vi se los recomiendo que lo escuchen, en una prédica de Charles Stanley cuando estaba estudiando esto, que él decía que el único Dios que es vivo es Jesucristo, que es el único que ha resucitado, ¿verdad? Que es el único que usted dice, bueno, sí, yo puedo ir a Israel y a donde lo sepultaron y todo, pero ahí no hay un cuerpo que encontrar. Es el único Dios que está vivo, es el único que vino a dar su vida para que aquellos que estamos en Él tengamos vida eterna, ¿verdad? Como hemos sido llamados. Y es por esto que es tan importante que nosotros de verdad comamos de Él todos los días y que Él sea nuestro alimento, porque todos los días nosotros debemos de amar a Dios. ¿Me pasas la filmina, porfa? Porque en Juan 6, 51 al 54 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendrá vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De nuevo, ¿cómo no podemos no amar a Dios si esta es la promesa, verdad? Y de verdad, ponernos a pensar si todos los días nos estamos alimentando de Él ante cualquier circunstancia. Y aquí el Señor, yo decía, cuando la primera vez que me senté a leerlo, yo decía, ay Dios mío, como que yo siento que aunque le pone partecillas chiquitillas diferentes, ¿verdad? Como que decimos mucho lo mismo, ¿verdad? Como que siempre eres el que me va a resucitar el día postrero, Él es el pan de vida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho hasta ahora? Entonces yo decía, bueno, y Señor, muéstreme qué es lo que usted quiere. Y cuando estábamos ahí, inmediatamente el Señor me recordó, bueno, no inmediatamente, después de orar, el Señor me recordó una cosa. Cuando yo empecé a conocer al Señor, yo nunca había leído de la Biblia. O sea, yo había leído partes y
Y, ¿verdad? Y como siempre digo en Canal 7, los que ponían, ¿verdad? Y yo decía, bueno, sí, ¿verdad? Las más populares y conocidas. Pero yo no había leído la palabra del Señor. Y me acuerdo que una vez nos invitaron a Demian y a mí a la playa con una muchacha que era cristiana. Y ella me dice, ay, qué falta de cultura la tuya que no has leído la Biblia, ¿verdad? Me dice ella, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Yo dije, ay, ¿verdad? ¿Por qué me dice esto así? Me dice, terrible que no le hayas leído la Biblia, es el libro más leído en el mundo, Daniela, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Y entonces yo debo de confesar que en ese momento estábamos recién empezando, habíamos tal vez ido como a, no sé, 1 mes o 2 meses al estudio de Biblia, y yo no, debo de confesar que no lo hice en ese momento por convicción de Dios, pero yo dije, hey, yo no voy a ser una inculta, ¿verdad? Yo voy a leer esto, ¿qué es, verdad? Yo, era más por ego que otra cosa, ¿verdad? Yo aquí no paso por inculta. Y debo decir que de verdad Dios en eso me ha educado mucho a través de los años. La verdad que proviene cuando usted realmente tiene un corazón dispuesto y el corazón en el lugar correcto, ¿verdad? Porque en ese momento yo me acuerdo que yo leía, yo decía, uy, qué repetitivo esto, ¿verdad? Yo decía, como que le dicen a uno lo mismo 1000 veces. Y una de las cosas que más me llamaba la atención era que hablaba constantemente del adulterio, del adulterio, del adulterio, del adulterio. Y constantemente también le decía a uno, sea esforzado, sea valiente, sea esforzado, sea valiente, ¿verdad? Y yo decía, bueno, y esto dentro de muchas otras cosas. Pero yo decía, uy, pero no se cansará la gente, está leyendo lo mismo, qué raro. Y a lo largo de mi vida yo me he dado cuenta por qué Dios insiste tanto en las cosas que dice. Y es porque Él conoce a sus hijos. Conoce que somos humanos y que somos propensos a caer. Somos propensos a equivocarnos. Somos propensos a desfallecer en algún momento. Y también conoce en qué somos más propensos a equivocarnos. Y bueno, con el adulterio no es ningún secreto para nadie, ¿verdad? Es una de las cosas que más ocurre en el mundo, ¿verdad? Todos los días en matrimonios cristianos o no cristianos. Y también lo más fácil es que cuando viene una prueba muy difícil, usted se sienta cansado, se sienta derrotado y tenga miedo. Entonces, no por nada, Él también tiene ese amor de decirle a usted todos los días, esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Y el más lindo es que Él dice que estará ahí, que lo va a proteger a uno con la diestra de su justicia, ¿verdad? De paso, Él también lo hace para que uno le dé ánimo. Pero no es casualidad. Y yo decía, por supuesto que no es casualidad que Él nos diga tantas veces en esto, que Él es el que nos va a resucitar si nos alimentamos de Él. Y que es fácil que nosotros no creamos, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos. Y como yo les decía, vea, yo esto lo puedo decir de verdad porque por esta parte de mi trabajo. Si hay algo que yo les puedo decir es que de las cosas más difíciles que a la gente se le hace es abandonar la comida que les gusta, que no les hace bien. Es de las cosas más difíciles que le puede pasar a una persona, porque la comida también se convierte en una adicción. Y aquí creo que tenemos un ejemplo vacilón, ¿verdad? Que hasta hace poco nosotros teníamos bocadillos de repostería. Y de repente un día pusieron frutas, ¿verdad? Y entonces alguna gente como, ay, sí, ¿verdad? Pero otra gente es como, ay, qué falta me hace el cangrejito, ¿verdad? Y entonces, dice, pero es domingo, ¿verdad? Y realmente es de las cosas que más le cuesta. Yo cuando doy esa charla, la gente dice, vea, yo me enfermo, me duele la cabeza, me siento mal porque no me puedo comer tal cosa, porque no me puedo tomar una taza de café. Y la gente llora y todo. Había una muchacha que lloraba y lloraba porque no podía tomar una taza de café, porque estaba limpiándose porque tomaba mucha cafeína. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces el mundo nos presenta alimentos que son muy atractivos y que se presentan muy atractivos a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a nuestro trabajo, a todas las cosas. Se presentan súper bonitas, súper atractivas, esto es lo que a mí me gusta y no estoy tan apartado de Dios. Pero realmente es muy sencillo que a la primera que nosotros hagamos eso, nos dejemos de alimentar. Tal vez no es que nos vamos a dejar de alimentar del todo, pero tal vez sí nos vamos a empezar a alimentar un 80-20. Y otro día ya después se puede convertir en un 50-50 y Dios nunca lo permita que nos dejemos de alimentar de Él. Porque es tan importante entender que de verdad el Señor es nuestro galardón, que de verdad Él es el premio, que de verdad Él es el camino, la verdad y la vida. Porque vean lo que dice a continuación, que para mí igual el Señor me lo decía la última vez que hice una prédica. Dice,
mi amor, ¿la pasás, por? Perdón. No, perdón, sí, no, devuélvete, perdona, tienes razón. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es la parte. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nuevamente nos dice algo muy similar, pero vean lo que dice al principio. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. A veces se nos olvida, independientemente de los años que tengamos un día o tengamos 20 años de conocer al Señor o más, que también existe la posibilidad de que si nos apartamos y nos dejamos de alimentar, perdamos la salvación. Eso de lo que Él tanto nos ha venido hablando y tanto nos ha venido advirtiendo, no por nada nos lo ha repetido todas las veces que ya lo hemos leído hasta ahora. Es importante entender que nosotros tenemos el mejor regalo del mundo, que es comer de Dios todos los días y de tener una vida, balanceada en Él, para que nosotros de verdad podamos obtener este regalo que Él nos vino a dar con su vida misma, porque si no, no lo diría ahí. Él dice, el que permanece en mí y yo en Él. Así como le pasó a Saúl, que dice que, bueno, fue en otro tiempo, no era de Cristo, pero perdió el Espíritu de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que de verdad guardar en nosotros y de verdad saber que va en contra de todo lo que uno como hijo de Dios anhela, ¿verdad? Más bien uno lo que quiere es permanecer en Cristo cada día de nuestra vida. Porque de tener la salvación no hay nada más importante, y es lo primero que Él nos dice, que no hagamos cosas por la comida que perece, sino por la comida que va a ser para la vida eterna. ¿Por qué? Para mí, como he venido haciendo esta analogía, la fe es como la salud. Ahora todo el mundo le dice a uno que tiene que haber salud integral, ¿verdad? Sí, a uno le dicen que que la salud es integral, ¿verdad? Uno tiene que ver el doctor y la nutricionista y el psicólogo, y tiene que dormir y comer bien y hacer todas las cosas en orden y en balance para estar sano. Y yo creo que de verdad con Dios es parecido. Primeramente, lo que tenemos que comer es bien todos los días. Y la palabra de Dios es el alimento de los hijos de Dios. O sea, tenemos que comer todos los días de su palabra. No, aun cuando ayunamos, hay que comer, es la única comida que tenemos que hacer. O sea, de verdad es comer todos los días bien. Pero aparte de eso, no es solo eso. También es orar. También es servir. También es orar por los demás. Poner atención a lo que Él nos está llamando. Hay que aprender. Hay que estudiar. Porque como les digo, a veces uno dice, no, ya yo me la leí las veces que usted se haya leído la Biblia. Pero Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarle a uno. Todos los días Dios tiene algo nuevo a uno que mostrarle. Porque si algo que yo he aprendido es que de un mismo pasaje nos puede hablar de una cosa y luego de otra. La vida de Dios y el servicio de los hijos de Dios para Él tiene que ser integral, tiene que ser en todas las medidas y de todos los servicios. Porque como yo les decía al inicio, ya para ir cerrando, nuestra obligación como hijos de Dios es saber quién es nuestro Padre. Y es reconocer y saber quién es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador es Cristo Jesús. Meditar en Él todos los días. Y reconocer y saber quiénes somos, porque en Él, en nuestra vida diaria, porque hay que entender una cosa. Lo que nos alimenta a nosotros, y si esto es la palabra de Dios, Dios lo permita que así sea, esto es lo que va a definir no solo nuestra vida en nosotros con Él, nos va a definir en nuestra vida diaria. Hasta en las personas con las que nosotros llegamos a trabajar, hasta en las personas con las que nosotros nunca ni nos imaginamos, hasta en las circunstancias que nunca pensamos que íbamos a enfrentar, se van a definir por lo que nosotros comamos todos los días. Así como lo que nosotros comemos va a afectar nuestras hormonas y cómo nos sentimos, igualmente lo que nosotros pongamos de Cristo en nosotros todos los días nos va a permitir caminar en pos de Él o no. Y muy importante, si nosotros nos alimentamos del pan de vida, que es Cristo todos los días, esto va a influir en nuestro estilo de vida. Y esto es muy importante, porque es lo mismo que les vengo hablando de la gente con la que yo trabajo en esta charla. Es cuando a uno le dicen, ¿usted está listo para empezar a hacer ejercicio todos los días? O 3 veces a la semana, no sé. Dejar de comer esto y esto y esto, apuntar lo que se viene comiendo, ir al médico, hacerse las lecturas. ¿Usted está dispuesto a hacer eso y dejar atrás
el sedentarismo, el dormir tarde, todas las cosas, y cambiar su hábito para convertirse en una persona más sana. Esto es lo mismo que nos pide Dios todos los días. Si nosotros podemos realmente cambiar nuestro estilo de vida, lo podemos hacer alimentándonos de Cristo en todo momento, porque Él es el único que también nos puede librar de nosotros mismos. Porque uno puede, en algún momento, Dios es tan bueno que también Él le va quitando a uno las personas que no le hacen bien. Incluso yo he visto personas que los cambia de trabajo de manera, ¿verdad? Pero uno siempre está con uno mismo. Uno no se puede ir a otro lado, ¿verdad? El cuerpo que tengo yo no es como que yo puedo decir, ay, aquel me gusta más, me voy a ir. Entonces Dios no lo permita. Dios no lo permita, ¿verdad? Estamos siempre con nosotros mismos. Este es el cuerpo que Dios nos dio. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Y al único lugar donde deberíamos de ir es ir en Él, porque Él es el único que de verdad nos puede salvar de nosotros mismos, de nuestros hábitos, de nuestro pecado, de nuestros temores, de nuestro miedo, de nuestras cadenas, de todas las cosas. El único alimento que nos puede dar sanación es Jesucristo. Y esto para mí no puede estar más claro que como se nos explica en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Él nos da la posibilidad de verdad de hacernos nuevos. Todo eso que muchas veces el enemigo nos quiere amedrentar diciendo que nunca hemos podido dejar de ser, que siempre va a ser nuestro talón de Aquiles, que siempre va a ser por lo que vamos a estar inseguros. El Señor todo eso lo puede borrar el día que nosotros decidamos de verdad solo comer de Él, de su carne, de su pan y de su sangre, y que este sea el alimento de sus hijos por excelencia. Y esta para mí, de verdad, sin duda, es la decisión más importante que una persona puede tomar en la vida. De verdad que sí. Porque a veces en uno hay cosas que duelen mucho. Hay cosas que a uno lo asustan mucho. Hay prácticas que son difíciles de dejar. Hay rutinas y hay cosas que uno tiene que son difíciles de abandonar en uno mismo. Y Él es el que nos da la llave. Él es el que nos da el alimento, porque como yo les decía, Él es la nutrición. Él es el que nos restaura todos los días de nuestro desgaste. Y Él es el que nos da la nueva energía para que nosotros podamos subsistir. Y como decía esa chiquita, o sea, que es el alimento para que estemos sanos, ¿verdad? No es nada de lo demás que el mundo nos vende. Eso es Dios. Y lo más importante es lo que Él una y otra vez nos ha venido diciendo en este pasaje. Es lo que también va a determinar nuestra vida eterna. Y si Él, con ese amor que vino a dar su vida por nosotros, nos resucitará conjuntamente con Él en el día postrero, que yo creo que es para lo que todos los que amamos a Dios de verdad y realmente vivimos y anhelamos, ¿verdad? Poder morir para estar con Él cuando a Él le plazca y nos llame. Muchísimas gracias.